Vamos a ver ahora algunas operaciones con matrices. Es un poco de álgebra lineal. Si alguien no se siente cómodo, puede saltarse esta sesión. Vamos a ver, hemos visto ya cómo llamar a las matrices con call names. Esto es importante para ponerle nombres tanto a las columnas como a los diferentes casos y nos ayuda a ver de qué estamos hablando. Call sums, row sums, nos permite obtener la suma por columna o la suma por renglón, igual que las medias de la columna y las medias de los renglones. Vimos también cómo aplicar alguna otra función que no sea means o sums, puede ser desviación estándar, varianza, etc., a la matriz, ya sea por columnas o por renglones. Y la función rbind xy nos va a permitir juntar por columnas dos matrices x y y o por renglones dos matrices x y y. Pueden ustedes generar diferentes matrices y ver qué pasa con estas funciones. Esto no son funciones relacionadas con álgebra lineal, pero vamos a ver ahora este tipo de operaciones. Algunas que tal vez se han escuchado son la matriz traspuesta, la multiplicación de matrices, los determinantes, los vectores o valores característicos o las inversas de las matrices, o bien resolver una ecuación. Vamos a suponer que tenemos nuestra matriz de dimensión 4×3, 4 renglones por 3 columnas, y queremos hacer algunas operaciones sencillas en cada uno de los elementos de esta matriz. Tenemos aquí 12 elementos, ya que es una matriz de 4×3. Si queremos, por ejemplo, multiplicar el 2 por la matriz M, se realiza esta multiplicación a cada uno de los elementos de esta matriz. Vamos a tener 2 por el número que tengamos aquí, 2 por el número que tengamos aquí, etc. O bien, si quiero elevar al cubo, m al cubo, va a tener cada elemento elevado al cubo. O bien m dividido entre la longitud de m, vamos a tener cada uno de los valores dividido entre el tamaño que tengamos aquí. Podemos tener dos matrices o varias matrices y podemos aplicar algunas funciones básicas como las operaciones aritméticas. Estas matrices tienen que ser de la misma dimensión y podemos sumar m1 más m2 más m3 más m4 siempre y cuando tengan la misma dimensión. O restar m1 menos m2, multiplicar m1 por m2 o dividir m1 entre m2. En este caso, las operaciones se van a hacer elemento a elemento. Es decir, que si yo sumo m1 más m2, voy a obtener otra matriz m3 en donde el primer elemento de m1 se suma con el primer elemento de m2 para obtener el primer elemento de m3. Y así sucesivamente para cada uno de los elementos de la matriz vamos a tener este comportamiento. Se suma elemento a elemento para obtener la matriz m3. Cuando hablamos de matrices traspuestas, vamos a tener una matriz, por ejemplo, de 4 renglones y 3 columnas que se va a convertir en una matriz de 3×4. Y esto va a ser de esta manera. El primer elemento que tenemos en la matriz original va a ser el primer elemento en la segunda. El segundo elemento en el primer renglón, la segunda columna, va a ser el segundo elemento, pero ahora el segundo renglón en la primera columna. Y así sucesivamente se van a ir modificando estas matrices. Vamos a ver estas primeras partes en R. Vamos a abrir nuestro directorio de trabajo. Tenemos el directorio de trabajo en el curso R, directorio de trabajo, abrir, y vamos a abrir el archivo. Yo lo tengo abierto aquí, pero es este 6.1, operaciones con matrices. Aquí está, y vamos a ir viendo algunos aspectos. Vamos a crear primero, bueno, aquí ya tenemos borrada lo que haya estado aquí en nuestros datos. Vamos a crear una matriz que tiene estos valores del 1 al 6 y con 3 renglones. Esta matriz M1 está aquí. La dimensión de M1 es de 3×2 y podemos ver que es M1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si elevamos al cuadrado M1, vamos a elevar al cuadrado cada uno de los valores. Va a ser 1, 4, 9, 16, 25, 36. Si multiplicamos 2
por M1 vamos a multiplicar 2 por 1, 2 por 2, etc. Y vamos a tener esta nueva matriz. No le estamos poniendo nombre, por lo tanto aquí no nos aparece un nuevo objeto. Vamos ahora a crear otra matriz que ahora va del 6 al 1 en orden inverso, y esta matriz se va a llamar M2. Podemos ver M2, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Podemos sumar M1 más M2, obtenemos 7, porque aquí tenemos 1, 2, 3, aquí tenemos 6, 5, 4, todos estos en 7. M1 menos M2, ahí vemos los valores, M1 por M2 y M1 entre M2. Vamos a ver ahora qué pasa con la matriz traspuesta. Si tenemos M1, la matriz traspuesta va a ser así. Dijimos que este elemento es el mismo, el 4 se convierte en el 2, 1, este que es este 2 se convierte en el 1,2 y así sucesivamente. Vamos a ver ahora qué pasa con la multiplicación de matrices. En R escribimos la multiplicación, el producto de matrices con esto, porcentaje, asterisco, porcentaje. Y necesitamos tener dos matrices que tienen una configuración adecuada. ¿Eso qué quiere decir? Que el número de columnas que tiene esta primera matriz sea igual al número de renglones que tiene. ¿Por qué? Porque al multiplicar las matrices vamos a multiplicar este primer elemento que está en café más oscuro por el primer elemento de la segunda matriz, y luego lo vamos a sumar al segundo elemento por el segundo elemento más el tercero por el tercero más el cuarto por el cuarto. Pero si se fijan, de la primera matriz es el renglón y de la segunda es la columna. Esto, al sumar estos productos, nos va a dar este primer elemento de la matriz. Y vamos a continuar con el segundo renglón y la segunda columna. De esta manera vamos a obtener una matriz de 3 por 3. Vamos a tener el segundo renglón por la primera columna y obtenemos este valor. Vamos a tener el segundo renglón por la segunda columna y obtenemos esto. Y así sucesivamente. Pasamos a R y vemos cómo funciona la multiplicación de matrices. Entonces, si tenemos estas matrices, recuerden, M1 es esta matriz y M2 es esta otra matriz. Si quisiéramos multiplicar estas dos, aquí tenemos la dimensión de M1 de 3 por 2 y la dimensión de M2 es también de 3 por 2. No podemos multiplicarlas porque necesitaríamos que este 2, que son dos columnas, se fuera congruente con este número que tenemos aquí, y aquí tenemos un 3, por lo tanto no lo podemos multiplicar. Y al momento de pedir que lo haga, nos dice que no son conformables. Sin embargo, si yo pongo la traspuesta de M2, veo que la traspuesta de M2 es de 2 por 3. Así que puedo multiplicar una matriz de 3 por 2 por una de 2 por 3 y voy a encontrar una matriz de 3 por 3. Si pongo M1 y lo multiplico con esta multiplicación de matrices, porcentaje, asterisco, porcentaje, por la traspuesta de M2, voy a obtener una matriz de 3 por 3. Si tuviéramos la traspuesta de M1, es una matriz de 2 por 3. Si multiplicamos esta traspuesta de M1 por M2, vamos a obtener una matriz de 2 por 2. Para obtener la inversa de una matriz, tenemos esta función solve. Si yo quiero solve de M1, me va a decir que no lo puede hacer porque para poder obtener las inversas de las matrices, necesitamos que sean matrices cuadradas, es decir, que sean de 2 por 2, 3 por 3, etc. Vamos a crear esta matriz y vamos a poner en la diagonal del 1 al 3. Con la función diag ponemos de lo que tengamos aquí, tenemos este vector del 1 al 3 y quiero que sean una matriz de 3 por 3. Entonces M3 es una matriz de 3 por 3 en donde en la diagonal están los valores 1, 2, 3 y el resto son ceros. Yo puedo obtener la inversa de esta M3 y es esto. Puedo revisar que es la inversa. Si yo multiplico M3 por la inversa de M3, que la obtuve con solve, voy a obtener una matriz identidad. 1, 1, 1 con ceros en el resto de las celdas. Para obtener, en algunos casos queremos la traspuesta A' o A traspuesta por B, o bien
A traspuesta por A, tenemos, por ejemplo, aquí M1 y M2, tenemos la traspuesta de M1 por M2, y yo puedo también hacerlo con este producto cruzado, M1 por M2, y obtengo lo mismo. Si quisiera la traspuesta de M2 por M1, obtengo lo mismo, nada más que ahora es la traspuesta de todo esto, de esta que tenía aquí, 28, 10, 73, 28. Ahora, si yo lo que quiero es el producto cruzado de M1 por la traspuesta de M2, tengo esto y eso va a ser T cross prod de M2 por M1. Y esto es va a ser el inverso. Entonces vamos a poner aquí M2, M1, y ahora sí vamos a tener T cross prod M2 por M1. Y cross prod M1 va a ser la matriz transpuesta de M1 por M1. El determinante de una matriz cuadrada se obtiene con la función det. Por ejemplo, tenemos la matriz esta que es cuadrada, su determinante es 6, 1 por 2 por 3. Habíamos creado esta matriz anteriormente, una matriz con esta diagonal. Vamos a ver cómo funciona esto. Yo puedo crear la matriz diagonal M1. De aquí más bien lo que obtengo es la diagonal de esa matriz. Si la matriz M1 es esta, necesito que sea una matriz cuadrada para obtener todo, si no voy a obtener este 1 y este 5, que es esta primera diagonal que tengo ahí. Si quiero una matriz en donde la diagonal sea estos valores, vamos a tener diagonal de la diagonal y vamos a tener una matriz cuadrada 1, 5 con ceros ahí. Si quisiera una matriz en donde en la diagonal estuviera del 1 al 5, tengo estos valores. Y si quiero una matriz cuadrada de 5 por 5, simplemente pongo diagonal de 5. Por último, es posible que quieran obtener los valores y vectores característicos de una matriz, y para eso usamos eigen de M3. Vemos que vale y y tiene dos componentes. De hecho, esto es una lista. Tenemos por un lado los valores y por otro lado los vectores. Si quiero obtener los valores, puedo poner y pesos valores y los vectores y pesos vectores. Más adelante vamos a ver cómo se obtienen de las listas estos elementos, pero podemos ir viendo que aquí se pueden obtener con esta función pesos. Hasta aquí vamos a dejar las operaciones con matrices para comenzar a ver listas y data frames.